Este video en el canal va a ser bastante distinto a lo que se está acostumbrado. Y bueno, debo decir que la verdad, este tipo de videos es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Y como el tema tiene que ver en cierta parte con lo que es el canal, que son jueguitos, además de pegar en algo personal, vi este como una oportunidad para quitarme la espinita. Y es que últimamente han estado pasando un montón de cosas en el internet de las cuales me gustaría poner un punto de vista, ya que afectan a gente que conozco de manera directa e indirecta y también pueden llegar a afectarte a ti. ¿Qué tanto ha estado pasando? Por un lado tenemos lo que parece más interesante, y es que como varios juegos NSFW de Steam y de itch.io fueron eliminados, esto por presión de procesadores de pago. Esto al verse presionados por un movimiento, o más bien por un lobby llamado Collective Show. Esto realmente ya es algo que muchos van a conocer y pueden tener su opinión sobre el mismo. Sin embargo, hay algo que ambos bandos de la problemática se han estado saltando y me parece interesante. Y a ver, para quienes estén debajo de una piedra, básicamente este lobby de personas con un cierto sistema moral muy puritano presionó por medio de correos y llamadas a Visa y a Mastercard para que se pusieran más duros con lo que las empresas usan sus sistemas de procesamiento de pagos en cuanto a contenido cuestionable, como lo podría ser estos dos. Aquí ya se ha hablado bastante de ciertas cosas, si es que un sistema de procesamiento de pago no debería de meterse con lo que una persona adulta hace libre y legalmente con su dinero, que si eso es una medida de censura, que si está bien, que se elimine el contenido pajero o que solo se elimine el que tiene tags tan grotescos como estos. Y mira, este es un tema complicado, puesto que lo que tenemos aquí es un choque no solo de manera cultural, sino de maneras de ver la vida, de ideologías, prejuicios, y esto por ambas partes. Es un tema gris que tiene un chingo de fisuras, por todos lados, por donde lo quieras ver, y esas fisuras que no se están viendo son lo que me importa, puesto que puede repercutiendo de mala manera a proyectos que ni la deben ni la temen. ¿Por qué? Por un mal que tenemos como sociedad ya a este nivel general, que es la hipersimplificación. De momento lo que se afectó más que otra cosa son juegos que tienen tags que podrían ser polémicos, principalmente el NSFW. La cuestión aquí es que la gente simplificó demasiado el tag, haciendo que NSFW sea solo porno, cuando NSFW no es solo porno, sino contenido adulto en general, que puede ir desde otros tags polémicos como gore hasta otros menos polémicos como sangre y mutilación. Y no son lo mismo que gore, aunque son parte de y puedo entender por qué lo piensas. Pero para darte un ejemplo, en las películas de Star Wars había decapitaciones con los sables de luz, pero yo no veo que las películas de Star Wars tengan el tag de gore, ¿verdad? Y ese es mi punto. Aquí muchos juegos que no son porno se vieron afectados por estas medidas. Creo que el que más llamó la atención fue Fear and Hunger, un juego que es bastante explícito, pero no diría que porno. Pero Fear and Hunger ha sido solo la punta del iceberg. Quién sabe cuántos juegos más han sido afectados por tener un tag problemático. Y es que en esta clase de movidas siempre quedan lagunas. Por ejemplo, se censuró este tag pensando solo en el porno. Pero ¿y si hablamos de un juego que trata de la historia de una persona a la cual supera su trauma al haber sido abusado por un familiar? Todo esto sin ser explícito. Al tener ese tag o este tag, ¿ya con eso valió madres el juego? ¿Por eso ya no lo vas a poder jugar? ¿Ven por dónde voy? No se trata del porno, se trata de que pueden perder muchos juegos o desarrollos de los mismos por una medida implementada por un interés sociopolítico de un movimiento de un país extranjero, que aparte eso sí también es algo muy cabrón y que mucha gente no se ha dado cuenta. Si no me equivoco, el lobby que movió todo esto es australiano, y según eso se basaron en leyes australianas para hacer su movida. Sin embargo, eso afectó a demás países que tienen sus propias leyes y cartas magnas. O sea, está cabrón, y permíteme que lo diga más directo por si no lo has entendido. Un lobby de gente organizada de un país que posiblemente no es el tuyo, porque si estás viendo esto en español, lo más probable es que no vivas en Australia, fue capaz de afectarte pese a leyes, contratos, moral y autodeterminación de tu país, independientemente de si estás a favor o si estás en contra. Quiero que analices las implicaciones de eso, porque al menos para mí es preocupante. Ahora, ya cedí demasiado el paso a la neutralidad, dando mi punto de vista del problema que se está dando independientemente de la postura que tengas al mismo. Pero ahora me gustaría hablar de lo personal, ya que esta problemática, si bien no me ha afectado a mí de manera directa, ya que en lo personal yo no consumo estos juegos, y no me refiero solo a los porno, hablo de ya ni siquiera Fear and Hunger. En lo personal no me llama la atención que un personaje tenga atributos o si el juego tiene pendejadas pajeras o no. Sí lo han hecho con un colega que conozco desde hace años y también tiene que ver con todo esto del NSFW, el material pajero y la moralidad de internet. Y a ver, ¿cómo manejo esto? Me preocupa la moldeabilidad, por así decirlo, de la moral en internet, que parece siempre tender a los extremos, inclusive cuando es algo tonto. En este caso en específico no me agradan las posiciones que personalmente me parecen infantiles por un lado y de mal gusto por el otro. ¿A qué me refiero con todo esto? Que lejos de ver las cosas importantísimas que hay de fondo, como el hecho de que un lobby extranjero esté forzando la moral de una Big Corp, que la Big Corps se haya movido por eso, que todo este movimiento se haya afectado de una u otra manera a ti, pasándose por los huevos tus derechos como consumidor y tal vez las leyes de tu país, el tema de discusión principal
es el porno. A ver, no me sorprende, pero honestamente el tema ya harta y quiero hablar un poquito de eso. Y es que mucha gente, súper simplificando y pasándose por los huevos todas las implicaciones del hecho, empezaron a decir que qué bueno que porque ellos no consumen ese contenido y porque siempre tienen que ser un modismo gringo aparte, los gooners, o sea, pajeros, pueden proceder a molestar a su progenitora. Y por otro lado, tiene esa raza defendiendo que si son adultos pueden hacer lo que quieran mientras que sea legal y la mamada. Y a ver, hay algo curioso dentro de todo esto y es cómo está saliendo una corriente ideológica puritanista que he visto en cierta raza joven. O sea, he visto bastante raza de 18 o 20 que no son gooners porque eso está mal y que si te pajeas básicamente no vales verga como ser humano. Me parece interesante honestamente porque por lo general la raza joven suele ser la más horny, o al menos en mi generación lo fue. No sé en qué momento se invirtieron los roles y genuinamente me pregunto el por qué. Tengo unas teorías, por ejemplo, creo que tiene que ver con la generación de gente joven que se viene. Va a ser una de las más preocupadas en general por todo, constantemente bombardeadas por mil y una catástrofes, además de recibir todo el putazo de los nuevos problemas del mundo. Si mi generación pasó por el individualismo, la hacinación y el choque tecnológico, las nuevas generaciones van a pasar por el hiperindividualismo, la hiperhacinación y más cambios tecnológicos si cabe. La neta es que no lo van a tener nada fácil y no quisiera estar en sus zapatos. Pero entre todo esto me pregunto si con todas estas bases y los gurús de internet habrán sido el caldo de cultivo para este cambio, porque por alguna razón en un momento me terminé topando con uno de estos gurús de internet y el man básicamente decía que si te la jalabas ibas a hacer un fiasco en la vida, así nomás por sacudirte la mazacuata. O sea, no importa la situación sociocultural en la que te encuentras tú y tu entorno, no importa si naciste en una familia pobre o rica, que a día de hoy eso define mucho más cómo va a ser tu vida, inclusive con todos los actos que hagas en ella por subir de estrato social. No importa si viviste un evento civilizatorio mundial, tú eres el problema. No conseguiste el trabajo que querías, te sientes triste y solo, no por vivir la época de superindividualismo, relaciones líquidas y la desestabilización económica mundial. El problema eres tú por jalártela. ¿Entiendes? ¿Entienden por dónde van los tiros? Perdón, pero este gurú solo es un cabrón queriendo vender pendejadas a gente desesperada. Y también entiendo que la raza está cansada y puede buscar la solución o un alivio en estos gurús, pero la verdad no sirven de nada, ya que la hipersimplificación de conceptos no ayuda. La gente está peleándose por si jalársela o no, cuando chingos de estudios no se ponen de acuerdo. En la prepa recuerdo que para la clase de desarrollo cívico tuvimos que hablar del tema de la sexualidad y cómo la masturbación podía ser buena o mala. Recuerdo que tuve que buscar por un chingo de páginas buscando PDFs de varios análisis porque la maestra era bien mamona y no te aceptaba nada de la wiki o páginas como El Rincón del Vago. A mí el tema me interesó, la verdad, y leyendo y comparando básicamente se llegó a una conclusión lógica, lo más lógico y estúpido que te puedas esperar, pero parece que a medio mundo ignora porque los han ya a este punto programado para estar en un extremo o en el otro. Básicamente la conclusión era que el secreto está en la medida, o básicamente el veneno está en la dosis. Algo obvio, carnal, como ser sexuado que eres por el simple hecho de ser humano, no es buena idea reprimir tu sexualidad, como no es buena idea sobreexplotarla. Hay personas que tienen este llamado antes o después y en diferente intensidad, lo que llamamos líbido. Entonces, dependiendo de la persona y todas las variables que maneja el líbido, como puede ser el sexo, estado de ánimo, ciclo hormonal, y este último tanto para mujeres como hombres, porque los hombres también tienen ciclos hormonales, y esto es algo que un vergo de raza ni siquiera sabe. Dependiendo de todo esto, ese desmadre es cuánta liberación sexual requiere un individuo. Reprimirla no es bueno, pero tampoco abusar de ella. En otras palabras, si cometiendo el pecado de simplificar, no sacas nada siendo una pinche monja, como tampoco sacas nada siendo un pinche chango todo el día agarrado a la banana. Y perdón si me extendí con esto, pero el tema me tiene harto. Estamos viendo cómo corporaciones extranjeras toman decisiones importantes como lo es la moral, qué es moral o no, o qué puedes hacer legalmente con tu dinero o no, y la raza como pinches niños chiquitos discutiendo un pinche tabú que ni les afecta. Porque sí, carnal, te vale verga si tu compa de al lado se la jala o no. Mientras tú discutes pendejadas, gente trajeada con posible psicopatía y delirios de poder está moviendo ficha para ver que no te pueden empujar los límites de lo legal en pos de su moral. Y es que, hermano, solo piénsalo. Como dijo una vez una vieja banda de filósofos: si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Cuando salimos de la prepa, yo y José, nombre ficticio cabe aclarar, tuvimos un problema similar. Teníamos un familiar enfermo y una situación en casa compleja que no nos permitía trabajar. Yo tenía la idea de desarrollar una historia, un juego. José, al igual que yo, le gustaban las artes, pero unas un poco más calientes. Con el tiempo y luchando por salir adelante, yo conseguí algunos trabajos de medio tiempo o donde se trabajaba muy temprano y solo unos días a la semana. Cuando mi situación mejoró y me lo permitió, José la tuvo más jodida. Su familiar empeoró y no podía salir de casa mucho tiempo para cuidar de él. Así que él usó sus habilidades para el arte caliente para vender
venderlas por internet. Generaba dinero suficiente para ganar las medicinas. Pero pasaba algo. Mientras que a mí nadie me dijo nada por tratar de salir adelante en mi situación compleja siguiendo la norma, a José, quien tuvo la mala idea de hablar de su manera de ganar dinero con gente cercana, lo empezaron a marginar por ello, llamándole enfermo. Apodo que yo usaría de cariño para darle ánimos. Curioso, pero así pasó. Lo curioso es que pese a que José sacrificaba todas sus ganancias para las medicinas, la gente pasaba a ignorar eso y solo fijarse en su manera de ganar dinero, mencionándole que siempre hay otros modos, ignorando que José estaba solo con las personas enfermas y que salir a trabajar sería prácticamente sentencia de muerte para esta misma. Recuerdo una frase que él dijo una vez y se me clavó a fuego. Ellos prefieren que me mantenga en línea con su manera de ver la vida, incluso si eso significa dejar morir a la única familia real que me queda. Desde entonces, para mí quedó claro que es un humano con valores morales de verdad.